Ha pasado a la historia como el caza que ganó la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, hay en ello una paradoja. Si la decisión hubiera dependido solo de los estadounidenses, este avión quizá nunca habría existido. Lo encargaron los británicos, lo diseñó una empresa que jamás había construido un caza, y aún así, en apenas unos años, se convirtió en la columna vertebral de toda la guerra aérea aliada. ¿Cómo llegó una máquina que su propio país al principio ni siquiera quería a alcanzar semejante fama? Para entenderlo, hay que retroceder incluso antes del inicio de la guerra, hasta 1938, cuando el mundo tenía un aspecto muy distinto del de unos años después. Ya entonces, cualquier potencia de peso veía claro que en Europa se estaba fraguando una gran guerra, en buena medida por obra de un nuevo canciller alemán del característico bigotito. Alemania, tarde o temprano, echaría mano de territorios ajenos, y cuando lo hiciera, Gran Bretaña se vería arrastrada al conflicto. Los británicos sabían de sobra que sus parientes de lengua al otro lado del Atlántico no tenían prisa por acudir a su rescate de forma directa. Estados Unidos había aprobado más de una ley para mantenerse al margen y, además, apenas se recuperaba del doble golpe de la Gran Depresión y de los años de sequía y tormentas de polvo. Con todo, en Londres contaban con otra clase de ayuda, la colosal industria estadounidense. América aún no había alcanzado la producción que desplegaría al final de la guerra, pero ya sabía fabricar material militar en cantidades enormes, en fábricas a las que los alemanes no llegarían ni aunque alcanzaran el Canal de la Mancha. Los británicos querían cazas estadounidenses y sabían al mismo tiempo que los aparatos de los que América disponía entonces no daban del todo la talla europea. En Europa, y sobre todo en las islas, a un caza se le exigía cierto listón, y las construcciones estadounidenses de antes de la guerra por lo general no lo alcanzaban. El único que se acercaba era el P-40 Tomahawk. El problema era conseguirlo en cantidad suficiente. Su fabricante, Curtiss-Wright, sencillamente no daba abasto para construirlo al ritmo que exigía la guerra que se avecinaba. Así que los británicos se dirigieron a otra empresa, North American Aviation, para preguntarles si no se encargaría de fabricar esos mismos Tomahawk bajo licencia, con el visto bueno de Curtiss-Wright. Pero en North American tenían una idea mejor. Y era una idea audaz, casi temeraria. Una empresa que nunca antes había diseñado un caza, algo que los británicos sabían perfectamente, se ofreció a construirles un avión completamente nuevo prácticamente desde cero. Y en una situación en la que la parte británica, en el fondo, tenía una sola oportunidad de conseguir el avión que necesitaba en cuestión de meses. En lugar de ensamblar Tomahawk ajenos, North American compró a Curtiss-Wright parte de la documentación para un avión nuevo que ya llevaba el nombre de Mustang. Los ingenieros de Curtiss-Wright los acusaron de plagio, pero, fuera como fuese, la empresa acordó con el gobierno británico la construcción de varios cientos de aparatos. Cuando se firmó el acuerdo, sin embargo, la guerra en Europa ya había estallado. Francia aún resistía en apariencia, pero para cuando estuvo listo el primer prototipo del Mustang, los alemanes habían sometido el continente entero. La máquina que se perfilaba a partir de esos planos tenía sobre los cazas de la época varias ventajas notables. Se empleó en ella un nuevo perfil de ala, el llamado perfil laminar, que a gran velocidad reducía mucho la resistencia. Y el sistema de refrigeración se dispuso con tanta astucia que no solo disminuía la resistencia, sino que él mismo generaba algo parecido a un pequeño empuje de reacción que impulsaba el avión ligeramente hacia adelante. Con todo eso, salía barato para los cánones de la corona británica, unos $40,000 la unidad, bastante menos que un Spitfire. Armado con 4 ametralladoras en las alas, ya podía defenderse en combate. En septiembre de 1940, menos de 4 meses después del pedido británico, salió de la nave el primer prototipo. Alzó el vuelo 47 días más tarde, el 26 de octubre, y para entonces los británicos casi habían duplicado su pedido inicial. Como en aquella máquina estadounidense había tanto de británico, tarde o temprano la propia América tenía que fijarse en lo que ocurría a la puerta de su casa. Ya en las primeras fases de la fabricación, Estados Unidos apartó 2 aparatos británicos, designados entonces NA-73, para estudiarlos, y no tardó en separar 57 unidades de la línea de producción británica, destinando la mayoría al reconocimiento. Una parte de las fuerzas aéreas estadounidenses lo miraba con recelo, pero el avión también tenía en el ejército partidarios firmes, oficiales que olfateaban su creciente potencial con más finura que otros. Y cuando apareció un nuevo motor de Rolls-Royce que elevaba de forma notable las prestaciones a gran altura y a alta velocidad, la aviación estadounidense se dejó convencer. El primer pedido estadounidense, de varios cientos de aparatos, llegó en el verano de 1942, y aquello no fue más que el preludio de lo que vendría. Para su tiempo, el Mustang era una bestia y superaba con creces todo lo que América tenía al comienzo de la guerra. En total se construyeron más de 20 versiones del P-51, pero quedémonos con la más numerosa.
aquella serie de la que al final salieron más de 8,000 cazas, el P-51D, ensamblado sobre todo en Inglewood, California. Alzó el vuelo a mediados de 1944 e hizo buena parte del trabajo de llevar la guerra de vuelta a las puertas de Berlín y de Tokio. Era un caza monoplaza de casi 10 metros de largo, del morro a la cola, con una envergadura de 11 metros con 3, que vacío pesaba 3 toneladas y media y despegaba con una masa que superaba las 5 toneladas y media, una carga considerable para la época. Lo movía una versión, fabricada bajo licencia por la firma Packard, del Rolls-Royce 5650 Merlin, que en el régimen de emergencia de combate daba 1,720 caballos, un impulso breve reservado para un apuro repentino, como un ataque de bombarderos. En vuelo horizontal alcanzaba 710 km por hora, y algunos ejemplares aún más, con una velocidad de crucero en torno a los 600. Con depósitos externos, su alcance llegaba a 2,660 kilómetros, lo suficiente para que un piloto, despegando de Londres, llegara sin apuros a Berlín, Varsovia, Sicilia o Trípoli, y apenas un poco menos que la distancia de Tokio a Manila. Un compañero ideal para las oleadas de bombarderos aliados en los dos grandes teatros de la guerra. Con el Merlin trepaba hasta casi 13,000 metros y a un ritmo de ascenso cercano al kilómetro por minuto. El armamento era igual de sólido: 6 ametralladoras Browning de calibre 12 con 7 milímetros, 3 en cada ala. Bajo las alas llevaba hasta 10 cohetes o una bomba de hasta 230 kilogramos bajo cada plano. Pero estas cifras solo cobran vida de verdad al compararlas, tanto con las máquinas junto a las que el Mustang volaba, como con aquellas a las que debía vencer en combate. Del lado aliado, el Mustang dejaba muy atrás a su entorno. El Curtiss P-40, al que relevó, era bastante más lento y tenía menos de la mitad de su alcance, incluso volando a potencia reducida para ahorrar, y a sus prestaciones en altura ni se acercaba. El característico P-38 Lightning, de doble botalón, del que se fabricaron más de 10,000, volaba en crucero unos 160 km por hora más despacio, y aunque ofrecía altura y alcance parecidos, no era tan ágil en el combate de giro. El P-47 Thunderbolt era una máquina temible, se desenvolvía a gran altura y cargaba más armamento, pero en alcance se quedaba corto por casi 1,000 kilómetros. Y el británico Spitfire, en fin, tan imponente como siempre, era unos 110 km por hora más lento, y su alcance era tan lamentablemente escaso que el Mustang, en su peor día, se las arreglaba para triplicarlo. Y cuando se encontraba cara a cara con las máquinas alemanas y japonesas, sus pilotos comprendían por lo general enseguida que llevaban las de perder. De los Focke-Wulf FW-190 alemanes se fabricaron más de 30,000, pero en las alturas, donde el Mustang se sentía más cómodo, se las veían y se las deseaban, y a ese mal los alemanes le pusieron remedio demasiado tarde. Eran más lentos, tenían menor alcance y peor armamento. El Messerschmitt Bf-109, del que al final se construyeron 35,000, era una máquina excelente, pero quedaba por debajo del Mustang por un pelo en casi todos los aspectos. Y, tras la aparición del FW-190 en Europa Occidental, sirvió de todos modos sobre todo en el frente oriental, contra los soviéticos. Allí donde el Mustang topaba con los japoneses Mitsubishi Zero, era más rápido en más de 160 km por hora, tanto en punta como en crucero. Subía más alto y estaba mejor armado. La agilidad del Zero podía compensarlo en el duelo de 1 contra 1, pero no en las grandes batallas frontales. El japonés con el que el P-51 se cruzaba más a menudo era el Nakajima Hayate, mal dotado para el combate a gran altura y superado por el Mustang en potencia de fuego, aunque en conjunto, durante la guerra, se defendió con bastante dignidad. Cuando, en 1942, el P-51 estuvo listo para entrar en servicio, la balanza se había inclinado ya lo bastante como para que una derrota pronta y total de los aliados resultara improbable. Gran Bretaña resistía en su lado del canal. América acababa de entrar en juego, y los alemanes no mostraban demasiadas ganas de lanzar a toda prisa una invasión en toda regla, mientras no se aseguraran al menos la superioridad en el aire y en el mar. En el peor de los casos, la cosa apuntaba a un empate. Solo que, como el Mustang no tardaría en demostrar, entre no perder la guerra y ganarla, hay una diferencia considerable. Donde más se hizo notar el P-51 fue como caza de escolta en las misiones contra objetivos bien defendidos. Protegía a los estadounidenses B-17 Fortaleza Volante y B-24 Liberator, y más tarde también a los B-29 Super Fortaleza, máquinas poderosas cuyas 10 ametralladoras y 3 cañones les permitían entenderse con el Mustang mejor que cualquier otro bombardero de aquella guerra. Del lado británico, volaba junto a los Halifax y los Short Stirling, y en la etapa más tardía, junto a los Avro Lancaster.
Ya antes del Mustang, los británicos, escarmentados por sus choques con los alemanes, no dudaban de que un caza así vendría bien. A los estadounidenses costaba más convencerlos. Su doctrina se apoyaba entonces en la convicción de que el bombardero, como se decía, siempre pasaría, y de que, si alguien debía protegerlo, mejor un avión guardián fuertemente armado y blindado, y encima según diseños que aún no se habían construido. Durante un tiempo se llegó a considerar sencillamente imposible que un caza monomotor pudiera tener el alcance de un bombardero, y solo cuando dejaron al Mustang demostrar lo que valía, los estadounidenses comprendieron enseguida que no tenían nada mejor a mano. Mucho dependía de cómo debían actuar cazas y bombarderos durante las incursiones. La doctrina aliada preveía que la formación avanzara sin descanso hacia el interior del territorio enemigo, y que los cazas, al ser atacados, pudieran romper la formación y entrar en el combate de giro. Pues bien, con eso los cazas de escolta anteriores al Mustang tenían un serio problema. A muchos les faltaba combustible para acompañar a los bombarderos hasta el objetivo, y tenían que dar media vuelta, dejando la misión sin protección. En la práctica, a los alemanes les bastaba con esperar a que los cazas se marcharan para arrojarse entonces sobre las oleadas de bombarderos indefensos, que ya solo contaban con sus propias ametralladoras. Colgar depósitos hacía a los cazas más grandes y lentos, con lo que combatían peor y a duras penas alcanzaban de nuevo a los bombarderos si tenían que detenerse en algún punto. El Mustang, en cambio, podía cubrir casi cualquier ruta que los aliados idearan para sus bombarderos, y encima cargaba unas cuantas bombas. Con una escolta protegida, se hicieron posibles los golpes incluso contra los objetivos más encarnizadamente defendidos. Dresde, Hamburgo y, al fin, la propia Berlín entraban en su radio de acción. Los alemanes seguían intentando impedir que los bombarderos soltaran su carga o destruirlos en el camino de vuelta, pero con esos intentos se lidiaba ya mucho mejor. Las pérdidas entre los bombarderos cayeron en picado en cuanto el P-51 pudo actuar en masa sobre Europa, sobre todo en el regreso, cuando, tras soltar la carga, las máquinas salían con enormes apuros del territorio enemigo, atacadas por todos los flancos. Esos regresos se volvieron notablemente más seguros, y eso significaba que los aliados podían llevar a cabo tales operaciones con mucha más frecuencia. Los primeros meses de servicio los pasó el P-51 en la aviación británica, cuando los primeros ejemplares aún montaban motores poco aptos para el vuelo a gran altura. Durante un tiempo, por eso, se destinó al Mustang al ataque a tierra y al reconocimiento, entre otras cosas durante la Operación Jubilee, el fallido intento de tomar el fortificado puerto francés de Dieppe, en el que participaron más de 6.000 soldados, en su mayoría infantería canadiense, con el apoyo de un regimiento de carros. 4 escuadrones de Mustang sobrevolaron el campo de batalla y mantuvieron a raya con eficacia a los aviones alemanes, aunque la operación acabó fracasando. Los británicos se hicieron con unos 1.000 de estos aparatos y los volaron hasta el final de la guerra. Más tarde sirvieron como aviones de reconocimiento que daban caza a las plataformas de lanzamiento de las bombas voladoras V-1, así llamadas entonces. También se les enviaba a pequeñas incursiones sobre el continente. Volaban largo trecho a ras del agua, a veces a apenas 15 metros de altura, y luego cruzaban en zigzag sobre tierra para destrozar objetivos importantes. En ese papel lograban una y otra vez escapar de cualquier adversario enviado a interceptarlos, y en total destruyeron cientos de locomotoras, gabarras y aviones estacionados en tierra, al precio de solo 8 máquinas perdidas. En el servicio estadounidense, el Mustang empezó a operar desde bases británicas en agosto de 1942, y tras unos primeros meses lentos, se lo integró en la llamada Ofensiva de Bombardeo Combinada, una larga operación que permitía bombardear casi sin descanso. A los ataques diurnos estadounidenses seguían los nocturnos británicos. En sus comienzos, América parecía probarlo todo con tal de no enviar a escoltar precisamente al P-51. Primero apostó por los aviones guardianes, luego por el P-38 Lightning, después por el P-47 Thunderbolt. Al final, el Mustang se abrió paso a través de esa extraña resistencia mental de los mandos. Tras un nuevo intento de recortar su papel, al de recoger a los bombarderos que Lightning y Thunderbolt habían llevado hasta el objetivo, el mando estadounidense comprendió por fin que la mejor solución era, sencillamente, el propio P-51, y que probablemente lo había sido desde el principio. Cuando lo soltaron de verdad de la correa, se las tuvo con los cazas pesados alemanes con tal éxito que hubo que retirar del combate al Bf-110, y los más ligeros, FW-190 y Bf-109, perdían mucha eficacia en cuanto se los cargaba con el armamento pesado que, en teoría, debía permitirles derribar bombarderos. Pero la escolta no era el único terreno en el que el Mustang brillaba. A comienzos de 1944, el general de división James Doolittle transmitió a sus pilotos una noticia que, cabe imaginar, les hizo brillar los ojos de un modo peligroso. Dado que los aliados ya podían proteger a los bombarderos de forma fiable,
el Mustang podía asumir un papel mucho más ofensivo. El objetivo ya no era la escolta cercana, el objetivo era el dominio del aire. Y allí donde los escuadrones de Mustang decidían que podían conquistarlo, en combates de giro a baja altura, en incursiones muy por delante de la formación para desbaratar a los interceptores alemanes que se acercaban, en la destrucción de aviones directamente en tierra, no solo se lo permitían, se lo animaban con ganas. En cuestión de meses, el Mustang se volvió la pieza clave para conquistar no ya la superioridad, sino un dominio del aire prácticamente total sobre Europa occidental. Los alemanes intentaron responder con sus propias contraincursiones masivas de cazas pesados antibombarderos y de máquinas ligeras cuya misión era atraer sobre sí a los Mustang. Pero también ese giro llegó demasiado tarde. Si el P-51 hubiera seguido atado a la escolta cercana de los bombarderos, esa táctica habría tenido sentido. Pero como volaba a su antojo, a menudo alcanzaba a interceptar esos enjambres o a destruirlos aún en tierra. Si acaso, aquello no hacía más que enfurecer a los pilotos de Mustang, que se lanzaban a su propia campaña de destrucción de objetivos alemanes, y lo hacían con tal éxito que hasta los británicos, largo tiempo fieles a la regla de los ataques nocturnos por seguridad, volvieron, siguiendo a los estadounidenses, a las incursiones a plena luz del día. Guiados por los Mustang, los aliados asolaron los aeródromos alemanes tan a fondo que pronto ya no quedaba nada que destruir en las pistas. El Mustang desempeñó un papel importante en los golpes a ras de tierra, y cuando se vio que era vulnerable al fuego de las armas ligeras, pasó a cubrir y apoyar a los aviones de asalto menos expuestos, que ahora abrían la marcha en el ataque. En el Pacífico, el Mustang llegó a manos de las fuerzas nacionalistas chinas y se estacionó en Iwo Jima para escoltar a los bombarderos estadounidenses en sus misiones sobre las islas del Japón. Contra los Zero japoneses, el P-51 era tan eficaz que Japón casi dejó por completo de oponerle resistencia en el aire, y la campaña de bombardeo que de ello se derivó resultó devastadora para las mayores ciudades japonesas. Ya en las postrimerías de la guerra, la máquina se topó con dos nuevos y temibles adversarios: el interceptor de defensa de punto propulsado por cohete M-163B y el propulsado a reacción M-262, el primer caza a reacción de la historia. El primero resultó, en el fondo, no más que una molestia, pero las máquinas de reacción alemanas eran ya un problema serio. Superaban con mucha velocidad al Mustang y a cualquier avión de hélice. Llevaban 4 cañones pesados y 2 docenas de cohetes cada uno, y eran peligrosas tanto para los cazas como para los bombarderos protegidos. Llegaron tarde, pero en el enfrentamiento directo ni siquiera el Mustang estaba a su altura. Ahora bien, cuando el P-51 topaba con un adversario al que no podía vencer por pura fuerza, sus pilotos recurrían al ingenio. Pronto destruían los aviones a reacción en masa en sus pistas y calculaban el momento del ataque para pillarlos en el despegue, cuando estaban más indefensos. Otro reto de aquellos días, la bomba voladora V-1. En el fondo, un temprano misil de crucero, resultó más llevadero. El Mustang sencillamente podía seguirle el ritmo en vuelo. Cuando la Segunda Guerra Mundial tocaba a su fin, el P-51 recibió una misión no oficial: acompañar a la jubilación a la era de los cazas de pistón y sostener la línea hasta que las nuevas máquinas a reacción, como el P-80, aparecieran en número suficiente. Le acompañó en ello el F-82, conocido como Mustang gemelo, exactamente lo que su nombre sugiere: 2 fuselajes de Mustang unidos por un ala y una cola comunes. Solo se construyeron un par de cientos, y llegaron demasiado tarde para cambiar nada en la Segunda Guerra Mundial. Quien tomó el relevo fue el Mustang original, mucho más probado y mucho más numeroso. En las recién creadas Fuerzas Aéreas estadounidenses se lo rebautizó como F-51, y entró en lo que sus cuidadores tenían entonces por un ocaso tranquilo y discreto de sus años heroicos de servicio. Eso creían, al menos, hasta que estalló la Guerra de Corea. En sus primeros meses, el Mustang fue crucial tanto para los estadounidenses como para los coreanos. Se lo trasladó en masa sobre las cubiertas de los portaaviones y se lo repartió a su llegada. Pero ya no servía como interceptor ni siquiera como caza. Los combates de giro sobre la península se convirtieron pronto en dominio de las máquinas a reacción. En su lugar, el F-51 actuó sobre todo como avión de asalto, aprovechando un alcance que las máquinas a reacción no podían igualar, incluso desde bases en suelo japonés. Las pérdidas que sufría eran altas, al menos comparadas con lo que había soportado durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, porque las misiones arriesgadas lo metían en el radio del mismo fuego desde tierra que tanto lo había hostigado sobre Francia. Al final se empezó a retirar al F-51 del servicio estadounidense, aunque de Corea no se marchó hasta 1953. Ocuparon su lugar máquinas a reacción, el F-84 en la aviación y el F-9F Panther en la marina. En Australia lo relevó el Gloster Meteor, en Sudáfrica el F-86 Sabre. Al último Mustang no se lo retiró de la aviación estadounidense hasta 1957. Y entonces, cientos de aparatos fueron a parar al mercado civil, a manos de coleccionistas de aviones antiguos. Desde entonces, más de un antiguo P-51 ha alcanzado fama propia,
ya pilotado por particulares. En el servicio militar, en cambio, de Canadá a Indonesia y a Filipinas, el Mustang siguió volando durante décadas después de la guerra, y en países más pequeños sirvió incluso en los años 80. El último en filas militares se retiró de la Fuerza Aérea de la República Dominicana en 1984. Hoy, cientos de Mustangs siguen guardados en hangares por todo el país, y muchos de ellos están en condiciones de volar. La aviación estadounidense, por cierto, se ha hecho con un heredero espiritual de esta máquina, el ligero avión de ataque para operaciones especiales o A-1K Skywarden. Desde que el Mustang abandonó la escena, una generación de cazas ha sucedido a otra, del Sabre al Starfighter y el Phantom, y de ahí al Tomcat, el F-16 y el F-22. A los Estados Unidos nunca les han faltado aviones de talla mundial, capaces de cosas con las que el P-51 y sus pilotos ni siquiera podían soñar. Y sin embargo, si en toda la historia estadounidense hay un caza que demostró su valía en combate de forma más completa que ningún otro, ese es el Mustang, el avión al que se atribuyó la victoria en la Segunda Guerra Mundial.